Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3 nos dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vamos a leer hasta ahí, ¿sí? Vemos claramente que estamos ante el principio no solamente de lo que podemos ver, como es el mundo creado por Dios, sino también de un principio bíblico, un principio espiritual que Dios determinó como algo clave para nuestra vida, que es justamente el cómo Él entendió que debía darse en un comienzo, ¿sí? No solamente que vio conveniente la necesidad de crear un mundo, sino que además decidió o interpretó la necesidad de algo que debía acontecer en ese mundo como para que todo lo demás que iba a incorporarse a ese mundo, ¿sí?, lo haga en un ámbito mucho más claro, ¿sí? Y vemos que el versículo 3 es bien específico. Versículo 3 que nos dice: y dijo Dios, ¿sí? Al principio vemos que Dios actuó obrando en la creación, ¿sí? Y en el versículo 3 vemos que a esta creación le podemos ver un agregado. ¿Cuál es el agregado? Que Dios habló sobre esa creación, ¿sí? Él le creó un mundo al cual Él le vio una necesidad, y esa necesidad, ¿cómo la suplió? A través de algo fundamental que es una orden, ¿sí? Dios dio una orden para que ocurriese algo que era lo que Él entendía que necesitaba este mundo creado por su mano, ¿sí? Le voy a leer así muy por arriba para hacer alguna que otra comparación. En la traducción del lenguaje actual nos dice los mismos 3 versículos: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz, y al instante hubo luz, ¿sí? Esta forma ahora nos expresa que hubo luz porque así lo quiso Dios, ¿sí? Dijo: quiero que haya luz, ¿sí? Él mostró su deseo, y como toda creación está sujeta a lo que dice el Padre, al instante hubo luz, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz, ¿sí? Vemos que es bastante similar una versión con otra, y vemos que en las distintas expresiones estamos ante la presencia de lo mismo, obviamente, ¿no? Porque la palabra es la misma, traducida de distinta forma, pero el mensaje es el mismo, ¿sí? Un mundo creado por Dios, al cual Él vio una necesidad, y esa necesidad Él la suplió, no volviendo a trabajar, sino dando una orden, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Él esa necesidad no la suplió con su mano, sino directamente con una orden, con la expresión de su voz. Y esto nos habla también de la autoridad que hay en el Creador, ¿sí? Que Él de ahí ya no tuvo que empezar a amasar, él no tuvo que agarrar y comprar cables, tirar comprar lamparita y todo para que haya luz en el mundo, sino que Él dijo: quiero que haya luz acá. Y ahí al instante hubo luz, ¿sí? Es decir, la autoridad de Dios para crear y para diseñar lo que Él creía conveniente está bien evidenciado en estos primeros versículos, ¿sí? Ahora bien, vemos que lo que ocurre, que hay luz, es consecuencia de lo que dijo, ¿sí? Ahora les quiero transmitir un poquito a este tiempo que vivimos, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, y que solemos a veces alterar un poquito el orden. ¿Por qué? Porque vemos que Dios determinó que para que haya algo previamente que fue necesario, que Él lo diga, ¿sí? Hubo un hecho,
precedido de una orden, ¿sí? Dios, para que ocurra, que exista la luz, Él antes tuvo que pedirlo, declararlo, ordenarlo, ¿sí? Es decir, primero su voz y después que se llevó a cabo lo que Dios expresó por medio de su voz, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que un hecho determinado por Dios es seguido de una orden dada por Dios. Primero viene la orden y después viene el hecho. Ahora, se los traslado a la vida diaria que solemos experimentar. Yo pienso que todos, de una u otra forma, pasamos por cuestiones similares. ¿En qué nos relacionan esas cuestiones similares? Que estamos atentos al hecho sin prestar atención a lo que salió de la boca de Dios previamente, ¿sí? Es decir, estamos esperando que acontezca algo sin tener presente que ese algo va a acontecer siempre y cuando haya salido de la boca de Dios. ¿Y por qué esto es importante a tener en cuenta? Porque muchas veces en vano perdemos tiempo, en vano esperamos que ocurra algo si previamente eso no lo determinó Dios que ocurriese así. Es decir, yo puedo estar sentado, confiado plenamente en que Dios haga algo que tal vez nunca me pregunté, pará, esto que estoy esperando a que Dios haga, ¿Él dijo que lo iba a hacer? Porque si Él no dijo que lo va a hacer, ¿por qué lo tengo que esperar que lo vean mis ojos? Si desde el principio Dios marcó que para que algo acontezca, es Él quien tiene que ordenarlo, es Él quien tiene que decretarlo. Entonces, ¿por qué en este tiempo presente nosotros tal vez ponemos una expectativa en ver algo que va a ocurrir sin antes preguntarnos, pará, esto que estoy esperando, ¿en verdad salió de la boca de Dios? Porque si no salió de la boca de Dios, ¿por qué debería esperarlo? Si Dios desde el principio, Génesis, ¿qué significa? Principio. Si desde el principio Dios me marcó que para que haya luz, primero Él tuvo que ordenar que pasen, ¿sí? Esta es una forma, un modelo que Él me está marcando a la hora de trabajar. Él que me está diciendo, todo lo que yo quiero que pase, lo voy a decir antes. Todo lo que vos esperás que pases, vas a tener que oírlo antes de mi boca. Si no sale de mi boca, no pierdas tiempo esperándolo. Y esto, por un lado, pareciera una pinchada de globo. ¿Sí? Tal vez estás esperando algo de hace años y de repente chequeás y vos decís, con razón, yo estoy esperando que pase esto y en realidad yo medito y nunca escuché que haya dicho Dios que iba a hacer eso. Solamente a mí se me ocurrió o yo lo deseo o es un sueño mío, ¿sí? Y tal vez esto pueda sonar como una pinchada de globo, como diciendo, este pastor no, me la dejó allá abajo porque yo estaba esperando algo, convencido que Dios me lo iba a dar, y ahora, por no chequear si eso nació de la voluntad de Dios, ahora tal vez tenga que cambiar de planes. Y esto, que tal vez pueda sonar a pinchada de globo, repito el concepto, ¿sí? Esto en realidad lo que está haciendo es guardándote ¿de qué? De un desgaste en poner todo de vos en algo que tal vez nunca vaya a ocurrir porque no es lo que Dios declaró con su boca. Lo que yo te quiero guardar en esta tarde, ¿en qué es? Estoy guardando todo lo que hay de vos en vida. Dice que acá este mundo creado no tenía vida, ¿sí? No había vida todavía en este mundo creado, ¿sí? Que fue necesario para que más adelante empiece a haber vida terrestre, animal, fauna y el hombre mismo, que fue necesario que Dios empiece a declarar las cosas que tenían que ir ocurriendo. La luz, que sea separada la luz de las tinieblas, que sea separado el agua de la tierra, ¿sí? Él tuvo que empezar a declarar un montón de cosas que debían acontecer para que después, cuando la vida se empezaba a manifestar sobre la tierra, lo pueda hacer en un ámbito verdaderamente ordenado, ¿sí? Y esto es lo que vos tenés que meditar a diario, es decir, a ver, esto que estoy esperando que ocurra, ¿sí? ¿Va a ocurrir dentro de un ámbito en donde Dios estableció un orden? ¿O para que Dios conceda eso, Él tiene que desordenar otra cosa que Él antes determinó? Dios no es un Dios que se contradice a sí mismo. Él por conceder un deseo a nosotros no va a ir en contra de su palabra, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que meditar a diario y decir, lo que yo estoy deseando que ocurra,
si es conforme a lo que Dios quiere que ocurra, porque Él no va a torcer su palabra simplemente para complacer un deseo mío. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Es conocer cuál es su voluntad para que en mí todo deseo esté regido sobre esa voluntad. Si hay un deseo en mí que el Espíritu Santo inspiró, lógicamente lo va a comprobar la palabra y eso a mí me va a dar seguridad en que la cosa va a ocurrir porque ya Dios lo dijo por medio de su palabra. No es más ni menos lo que me queda esperar a que Dios decida cuándo va a ser que mis ojos vean lo que su palabra ya declaró, ¿sí? Ahora, si de repente yo estoy esperando algo que empiezo a meditar y si no, Señor, ¿sabes que estoy chequeando bien? Y me estoy dando cuenta que ese deseo no tiene una base fundada en tu voluntad, en tu palabra, ¿sí? Y eso es lo que nos permite a nosotros tomar la determinación si decidimos negarnos a nosotros por Él o desperdiciar fe, expectativa, recursos en algo que nunca va a ocurrir, ¿sí? Cuando vos podés examinar todo lo que vos estás esperando y ver que tal vez lo que vos estás esperando en algunos casos no coincida con lo que Dios quiere hacer, vos tenés que decirle gracias a Dios, aunque tal vez sea una cachetada, porque de repente tengo que cambiar de sueño, tengo que cambiar de plan, ahora que veo que esto no es parte de tu voluntad, pero gracias porque vos me vas a evitar una decepción a futuro, me vas a evitar que algo que fue edificado sobre la arena por no tener base en tu palabra, venga un viento y lo haga caer por tierra, ¿sí? Me estás ahorrando que con el tiempo yo tenga un disgusto, un dolor que tal vez duela más, porque a mayor edificación, la ruina también va a ser más grande. Hablamos la otra vez de lo importante que es atender lo que edificamos. Si yo edifico un primer piso, viene un viento y lo tira, no es lo mismo que edifique un edificio de 11 pisos. Evidentemente que la ruina que va a dejar una edificación de muchos pisos va a ser mayor a la de un piso. Entonces, cuando tal vez Dios, por medio de su verdad, te muestra que hay algo en tu mente, en tu corazón, que se fue gestando y que no tiene relación con su voluntad, agradecerle cuando Él viene en un tiempo lo suficientemente anticipado para que vos no sigas embalado edificando algo que con el tiempo va a caer. Vos tenés que decir, gracias Señor, porque me paraste el carro. Gracias porque me pusiste un palo en la rueda y no me dejaste avanzar, porque más adelante hubiese sido la pérdida más grande, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que meditar y darnos cuenta que desde el principio Dios nos enseña que lo que Él hace anteriormente Él lo dijo. Lo que se crea, Él lo ordenó, ¿sí? Entonces, la pregunta es, cuando nosotros estamos basando nuestras acciones en base a lo creado, a lo visto por nuestros ojos, ¿sí? Y no a lo que Él declaró previamente, ¿sí? De alguna forma está evidenciando algo duro pero real, que es falta de fe. Porque si yo para creer en Dios necesito ver lo que Él crea y no basarme en lo que Él ordenó que se creara previamente, es decir, yo le estoy mostrando a Dios, Dios, yo tengo que ver lo que vos creaste, porque si no, no creo en lo que vos vas a hacer. Necesito ver la luz para recién creer que vos lo que ordenaste va a pasar. Acá Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Otra versión dice, quiero que haya luz y al instante hubo luz. Y otra versión dice, que haya luz y hubo luz. Es decir, corta. Dios dijo y pasó. Ahora, si yo me quedo con la segunda parte, me quedo siempre esperando que pase, ¿sí? Y no escuchando lo que va a pasar. Lo que le estoy demostrando a Dios es, no, la verdad, Dios, yo creo en lo que vos hacés y no en lo que vos decís. Y eso no es fe. Porque yo no necesito ver para creer. Yo creo desde el momento que Dios me habla y aunque todavía no vea lo que Él hizo, por el hecho de salir de la boca de un Dios verdadero, para mí es más que suficiente. Mi fe va a estar demostrada no en cuando, mirá, che, al final, mirá, Dios dijo y al final Dios lo hizo. Eso no es fe.
Un incrédulo va a creer. Si alguien va a orar a un hospital por alguien que se está muriendo y dice, Dios va a hacer un milagro y lo sana, una vez que la persona es sanada, eso lo va a ver el que cree en Dios y el que no cree en Dios. Lo va a ver cualquiera. Ahora, ¿quién va a demostrar fe? Aquel que lo cree antes que pase el milagro. Una vez que ya pasó el milagro, cualquiera cree después de que vio el milagro. El tema es creer antes que pasen las cosas. Y nosotros tenemos que ser personas de fe, pero desde el momento que Dios habla, no desde el momento que Dios hace. Porque cuando Dios hace, repito, es fácil ver, pero creer requiere de justamente abrazarse a lo que sale de la boca de Dios antes de que haya una evidencia física visible a los ojos. Y esto es porque es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando nos acostumbramos a creer en Dios, ¿sí? Cuando Dios hace, ¿sí? No solamente que vamos a ser personas que retrasemos el plan de Dios. ¿Por qué? Porque yo para actuar necesito que pasen dos cosas. Que Dios hable y que Dios haga. Entonces, ¿eso qué representa? A ver, pensemos. Si alguien viene y te dice, quiero que hagas tal cosa, y vos te quedás ahí. Porque tal cosa. Ah, bueno, entonces ahora voy. Esa doble necesidad que vos tenés de que te digan, pero que además te muestren el para qué, el por qué, y te den todas las explicaciones, lo que vos estás logrando es que haya una pérdida de tiempo en el medio ahí. Si Dios te dijo una cosa y vos no te movés porque no entendés, porque querés que te explique bien, porque ¿y qué gano yo con esto? Y no, bueno, yo hago, pero a ver, dame una señal. A ver, quiero ver el vellón mojado, el vellón seco, dame esta señal, esta, la otra, hasta que yo actúe. Pregunta, ¿en qué momento estamos viendo la obediencia? Si le estamos pidiendo tantas evidencias a Dios para recién nosotros arrancar la obediencia. Es decir, yo muevo un dedo si vos, es decir, nos pide más requisitos que lancés. Le estamos pidiendo más requisitos que lancés. Es decir, no, me tenés que presentar esto. Vos, este sellado, tráeme tu abuelo, el certificado de función, todo esto, y yo te obedezco. No, es decir, lo que sale de la boca de Dios, a ver, si Él es nuestro Señor, ¿por qué debería darnos tantas explicaciones, tantos argumentos para que nosotros obedezcamos? Ustedes imaginariamente váyanse al tiempo en donde el Señor, amo de una obra, daba una orden a sus esclavos. No estuvimos obviamente en aquel tiempo, pero ustedes imagínense, de acuerdo a lo que nos habla la palabra, o tal vez alguna vez ustedes pudieran haber visto una película que haya esclavos, que haya algunos dueños de esclavos, ¿sí? Y les pregunto, a ver, ¿vieron por las escrituras o por ese tipo de ejemplos en películas que alguna vez un esclavo reciba una orden, pero de repente dicen, pará, ven, sentate y necesito que me explique? Esto, a ver, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? No, está bien, vos me decís, pero yo necesito saber qué gano con esto, qué no gano, qué complicaciones puedo tener. ¿Esto que me está diciendo es algo seguro o puede ser que no se dé? ¿Ustedes imaginan un esclavo de alguna forma poniéndole tantos pretextos para obedecer a su amo? ¿Qué podría haber pasado con un esclavo que ponga tantos requisitos para obedecer? ¿Sí? Es decir, no, pará, vos sos mío y vos estás para obedecerme, no para preguntarme. ¿Estoy equivocado? ¿Me tenés que obedecer igual? Para eso me perteneces, ¿sí? Ahora, ¿en qué difiere nosotros como hijos de Dios ante un Dios que además de ser nuestro Padre es el Señor de nuestras vidas? Es quien tiene todo el derecho y la autoridad para pedirnos algo y nosotros confiadamente obedecer sabiendo que Él no nos va a pedir nada por nuestro mal. Él no nos va a pedir nada para que a nosotros terminemos sufriendo. Todo pedido de Dios tiene que ver con tu bien. Todo lo que Dios te pida a vos está todo girando en torno a una obra de bien, de un Padre que es el hacedor de lo bueno, ¿sí?
No puede salir un pedido que tenga como propósito hacerte sufrir por si nada, ¿sí? Es decir, cada vez que Dios te pide algo, no hay dudas que es para tu bien. Ahora, eso a vos te tiene que dar la plena seguridad, ¿sí? Y la plena acción de obrar, y no a través de una reacción por una segunda obra. Es decir, nosotros no podemos acostumbrarnos a reaccionar ante algo que nosotros esperamos ver y recién obedecer, ¿sí? Es decir, a ver, Dios hace algo que me lleva a reaccionar por lo que estoy viendo que Él hizo, ¿sí? Ahora, pensemos. Hemos hablado alguna vez de la diferencia de conceptos en ser una persona proactiva y reactiva. ¿Se acuerdan? Un poquito que hemos hablado. ¿Sí? La diferencia, cuando uno es reactivo, ¿qué hace? Necesita que ocurra algo que me lleve a una acción, ¿sí? Es decir, tiene que pasar algo para que me accione. Ahora, el proactivo hace algo sin necesidad de que esté pasando una circunstancia específica. Es decir, la persona que activa en primera instancia no necesitó tantos requisitos para hacerlo, sino simplemente el que decide obedecer a Dios lo va a hacer simplemente por oír su voz. Desde el momento que uno escucha, ¿sí? Desde el momento que uno dice, Dios me habló, es más que suficiente para que eso nos lleve a una acción específica esperada por Dios, ¿sí? Ahora, si además de que Él me habló, también me tiene que mostrar algunas señales para confirmarme, para decir, bueno, para alentarme, para convencerme, tal vez en muchos casos por nuestra incredulidad, por nuestra inmadurez, muchas veces lo ha hecho. Cosas para darte seguridad vos a la hora de obedecer. Pero eso es entendible en una cierta etapa de nuestra vida espiritual. Cuando llegamos a determinada etapa en donde en nosotros hemos experimentado muchas cosas que nos permiten creer que Dios es verdadero, ¿sí? Nosotros ya no necesitamos que Dios dé una evidencia, ¿sí?, de que lo que Él dijo que se haga se tiene que hacer, ¿sí? Él no necesita mostrarnos la luz para que creamos que hay luz. ¿Sí? Con que Él haya dicho, sea la luz, nosotros ya nos movemos como que esa luz ya fue, porque Él lo dijo y así es. Es decir, cuando Él dice algo, ¿sí?, para nosotros, aunque todavía no lo veamos, tenemos que entender que lo que salió de la boca de Dios es, aunque todavía nosotros no lo hayamos visto. Si Él te prometió algo y Él dijo, yo voy a hacer esto en tu vida, aunque todavía en tu vida no haya evidencias de eso que Dios va a hacer, el hecho que Él lo dijo, empezá a caminar de esa forma, porque para que eso acontezca, vos tenés que obrar de acuerdo a lo que Él dijo, no de acuerdo a lo que va a hacer. No es que yo tengo que obedecer de acuerdo a lo que Él va a hacer, tengo que obedecer de acuerdo a lo que Él dijo, porque si yo no obedezco de acuerdo a lo que Él dijo, lo que va a hacer no se va a poder cumplir. Es decir, hay muchas cosas que Él te dijo que quiere hacer con tu vida que no necesitan de tu confirmación o de tu opinión, sino que requieren tu obediencia para que las cosas pasen, ¿sí? Una vez que salió de la boca de Dios, nosotros tenemos que ser colaboradores de esa expresión de la voluntad del Padre. No ponernos en la vereda opuesta, es decir, Dios dijo tal cosa y yo cuando me pongo con excusas, con argumentos y empiezo a ponerle pero a lo que Él dijo que va a pasar, ¿sí?, lo que estoy haciendo es siendo un estorbo para lo que Él quiere hacer. ¿Y qué pasa? En muchos casos, encima somos estorbo de lo que Él quiere hacer en nuestra propia vida. Cuando Él quiere hacer algo en tu vida y vos empezás a ponerle pretextos, porque no, por esto, no, esto, el otro, lo que no estás entendiendo, que a la rueda que le estás poniendo un palo, esa es la rueda que te va a hacer crecer a vos, que te va a hacer madurar a vos, que te va a hacer bendito a vos. Cuando Él dijo que quiere algo de vos, vos tenés que entender que ese es el principio en donde todo el mecanismo de obediencia que tiene que activarse en vos, tiene que comenzar en el instante que Él habló, no en el instante que Él empieza a hacer lo que Él habló. ¿Sí? Porque, repito, eso no sería un acto de fe. Fe es hacer de acuerdo a lo que Él dijo y no a lo que Él hace.
Lo que Él hace es una consecuencia de lo que Él determinó, pero nosotros es fácil actuar cuando ya vemos que está todo manifestado. Lo importante es actuar, ¿sí?, cuando a pesar de que todo lo que estoy viendo pareciera que me impide ver lo que Él me quiere mostrar, y obedezco igual. Ahí es donde se demuestra la verdadera fe, obediencia. Es decir, mira, yo acá estoy viendo un desastre todo esto, pero Dios me dijo que de todo esto va a ser todas las cosas nuevas. Y yo me manejo en base a esa voz, no a lo que ven mis ojos. Mis ojos me dicen que esto no cambia más. Mis ojos me dicen que esta persona de la familia, que esta persona del trabajo, que esta no cambia más. Porque hace años que es así y todas las evidencias me demuestran que no cambia más. Pero de repente, si Dios dijo, voy a hacer este hombre nuevo, listo. Voy a empezar a tratar a ese hombre como nuevo, porque así lo dijo Dios. ¿Quién soy yo para de repente, a lo que Dios quiera hacer nuevo, yo ponerle la etiqueta que ya no cambia más? Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que sale de la boca de Dios y no a lo que Dios ya hizo, porque lo que ya lo hizo. Y en muchas cosas de las que Él quiere hacer, necesita de tu participación, de tu colaboración. Pero ¿cómo vos vas a colaborar si no activás en el momento que Él habla? Si vos vas a activar en el momento que las cosas ya están encaminadas, está hecha, y ya está. Si Dios decía, ahora vení que está todo hecho, ahora ya está. Yo te necesité en el momento que expresé lo que yo quería hacer. Y es ahí donde necesitaba a la gente, ¿sí? Una vez que ya está todo hecho, ¿sí? A ver, agarramos y ponemos un mensajito, hay que limpiar, ¿sí? Y pongo un mensajito a todo el grupo, ¿sí? Y cuando pongo vamos a limpiar, lo pongo cuando todavía está todo sucio el lugar. Si de repente vienen a la semana y ya está todo limpio y dice, acá vine. Bueno, sí, pero el pedido era ese día cuando todavía estaba sucio, ahora ya está todo limpio. Es como decir, viniste, pero fuera de tiempo. Y en el tiempo que vos viniste ya no podés ser partícipe de lo que se convocó ese día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno eligió accionar fuera de tiempo. El mensaje decía, tal día nos juntamos a limpiar. Yo decidí ir una semana después. Entonces sí, estás yendo, pero al ir fuera de tiempo no podés ser partícipe de esa convocatoria. Esa convocatoria ya pasó porque tenía fecha. Y muchas veces lo que Dios habla, lo habla en un tiempo específico. Si nosotros decidimos actuar cuando pasa un tiempo y se ven cosas que nos garantizan que esto es en serio, esto es el otro, y tal vez nos dejen afuera de lo que Él quiere hacer. Si Él quiere contar con vos para determinada tarea, ¿sí?, determinada obra, Él te va a convocar en el momento que sea necesario. Si vos acudís días después, ¿sí?, lo más probable es que ya quedes afuera de esa convocatoria. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Entonces, cuando Él habla algo, si Él lo que está esperando que en vos la obediencia se empiece a ejercitar en ese momento que oíste la voz de Dios, no en el momento que ya la obra es consumada, porque ya no es fe eso. ¿Se entiende la diferencia? Y repito, no solamente manejarse de esa manera en donde actuamos después de que Dios hizo y no en el momento que Él habló, no solamente que retrasa, sino que también genera pérdidas. ¿Por qué digo pérdidas? Porque acá no nos estamos basando únicamente en las cosas que Dios quiere hacer por tu bien. También de las cosas que Él dice para prevenirte un mal. Porque si yo te digo, a ver, Dios quiere hacer esto bueno en tu vida y vos no obedeces en el momento que te lo dice y lo haces más tarde, ¿sí? Y bueno, en todo caso te perdés eso bueno que viene a tu vida. Pero yo te cambio la voz de Dios y te digo, no, lo que Dios te está diciendo, no hagas esto porque si no esto malo te va a ocurrir. Y vos no actuás en el momento que Él te dice no hagas esto. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? ¿Está alguno acá? Si Él te está diciendo, esto no lo hagas porque va a pasar esto. Pregunta, ¿cuándo convendría hacer caso? ¿Cuando ya pasó o cuando Él lo advirtió? Y si yo me acostumbro a creerle a Dios cuando ya pasa lo que Él dijo que iba a pasar, ¿sí?, ¿será de sabio? Era verdad. Él me dijo que iba a pasar esto y ¿sabes qué? Terminó pasando. Dios no miente. Si Él te dice, no hagas esto porque esto malo va a acontecer en tu vida,
no esperes a que esto malo acontezca para recién creer en lo que Él dijo. Porque te repito, no solamente retrasás lo que Él quiere hacer, sino que te estás sufriendo cuando se podía haber evitado. Estás padeciendo un dolor, una pérdida, cuando la podías haber evitado si obedecías en el momento que Él habló. Si Él te dice, no hagas esto porque esto malo acontece. Pregunta, ¿cuál es el momento de la obediencia? Cuando ya pasó la consecuencia de haber hecho lo que no tendríamos que hacer, o el momento en que Él lo habla. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántas veces nosotros creímos en lo que Dios habló cuando nosotros terminamos padeciendo lo que Dios advirtió? ¿Será la mejor manera de aprender el Evangelio? Entendiendo contra la pared lo que Él nos habló por su palabra. Si Él nos da su palabra para aprender, ¿será necesario que tengamos que aprender de la experiencia, que en muchos casos es dolorosa, cuando Él por medio de su palabra nos está advirtiendo para que no aprendamos de la forma dolorosa? ¿Sí? Meditaba a lo largo de tu vida y decir, che, a ver, esto que me pasó en ignorancia con conocimiento. Antes de conocer a Cristo, evidentemente, muchas consecuencias que experimentamos fue también por ignorante. Hicimos cosas malas, que obviamente producen resultados malos, pero que en muchos casos esas cosas malas las hicimos porque no conocíamos lo bueno. Ahora que conocemos lo bueno, ¿sí? Y pasan cosas malas, la pregunta es, ¿será que esto es porque el diablo metió la cola? ¿Será porque, bueno, Dios me está formando o será consecuencia de mi desobediencia? Si yo sé hacer lo bueno y no actúo en base a lo que sé hacer como bueno y pasa lo malo, pregunta, ¿será que le tengo que poner los laureles al diablo? ¿Será que, bueno, es la mano del alfarero que me está dando forma? ¿O será, y no, viejo, me la voy a tener que aguantar porque yo sabía que esto estaba mal y igual lo hice? Una persona madura asume los resultados de sus decisiones, ¿sí? Y en este tiempo tenemos que pasar a esos niveles en donde decir, no, a ver, esto acá no hay que hacer una catarsis y hablar entre nosotros y ni confesar todas las cosas que hicimos mal hasta el día de hoy. Vos en tu intimidad con Dios decís, mirá, Señor, sentate acá y escuchame, te tengo que contar un montón de cosas que ya las sabés, pero es necesario que las escuches de mi boca. Tengo que pedirte perdón porque yo sabía que esto estaba mal, igual lo hice. Tengo que pedirte perdón porque yo sabía que esto era lo bueno que vos esperabas y decidí no hacerlo. No metamos excusa que porque mi esposo, mi esposa, mi compañero de trabajo, no. Yo sabía que esto era lo bueno que tenía que hacer y yo decidí no hacerlo. No busquemos excusas, no digamos que porque el otro nos empujó. No. Vamos a ser responsables, a hacernos cargo de nuestra vida. Si hay cosas que sabíamos que teníamos que hacer y decidimos no hacerlo, listo, Señor, corta la bocha. Sabía que había que hacerlo y yo elegí no hacerlo. Entonces yo asumo la responsabilidad de esas consecuencias. Entonces es tiempo que empecemos a blanquear, sincerarnos delante de Dios y decir, Señor, la condición en la que estoy, sea buena, sea mala, yo siempre admito no estar, reconocer que siempre voy a estar atrás de donde debería estar, porque todos los días en algo estamos retrasando lo que debiéramos estar haciendo. Todos, así, aún procurando ser lo más obediente posible, siempre hay algo que nos retrasa. O un mal pensamiento, una mala mirada, una mala expresión. Hay algo que siempre retrasa lo que debiera ser nuestro tiempo presente. ¿Sí? Ahora, partiendo de esa realidad, que por lo menos yo hablo por mí, ¿sí? Nos tenemos que sincerar y decir, bueno, sé que no estoy en la posición que debería estar para el tiempo que estoy en tus caminos, para todo lo que vos me hablaste, para todo lo que vos me advertiste, para todo lo que vos me aconsejaste. Reconozco que no estoy en el tiempo correcto, ¿sí? Pero si de repente exageramos ya y decimos, che, mirá, no es que estoy retrasado un par de metros, estoy a 2 metros de la salida recién, todavía no arranqué. Bueno, ya tenemos que tomar decisiones. Es decir, una cosa es algunos altibajos que tuvimos en el camino y otra cosa es decir, che, mirá, hoy ya debiera estar comiendo algo bien sólido y cada vez que le ponen estuna a la leche y ya me cae mal.
Si mi estómago no puede ni agregarle ni un poquito más porque ya me ofendo por la verdad de Dios. Me ofendo por una exhortación, por una corrección. Entonces, evidentemente, ya no es que estamos un poquito retrasados, estamos bastante atrás en esta carrera, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestro espacio de intimidad con Dios y decir, Señor, yo te voy a contar lo que yo veo hasta hoy de lo que no hice conforme a lo que debiera haber hecho, de lo que hice mal sabiendo que no debería haberlo hecho, ¿sí? Porque sabía que estaba mal. Y necesito que vos me muestres las cosas que aún capaz que las hice sin saber que estaban mal, ¿sí? Y revelame, dice el Espíritu Santo, que nos va a traer la verdad, a nuestra memoria toda verdad, toda justicia. Y tener, a saber aprovechar la oración. La oración no es el espacio para mangar a Dios. Buscar el atajo y decir, mirá, yo sé que las cosas no las hice bien, esto, pero como Dios me ama, se las voy a pedir igual. Sí, el Dios por amor, por misericordia, ¿saben cuántas cosas nos da a pesar de que no hicimos nada por merecerlas? ¿Sí? Y no hablo de las cosas que vienen por gracia, ¿sí? Porque una cosa es lo que tiene que ver con la gracia y otra cosa es lo que tiene que ver con las obras. Hay que separar eso. Hay obras que vienen por gracia y por más que hagas lo que hagas, no van a venir de otra forma que no sea por gracia. Pero hay cosas que vienen por obra y que la gracia no te las va a dar. Si vos ofendiste a alguien y tenés que ir a pedir perdón, no esperes que la gracia pida perdón por vos. Sos vos el que tenés que ir a pedir perdón. Las cosas que requieren de tu obra, no esperes que el amor y la misericordia de Dios te eviten hacerlas. Las cosas que vos quieras dar a Dios y dices, no te canses en querer darme esto, porque esto no me va a conmover a mí. Esto te lo doy por gracia y misericordia, te lo doy porque te amo. Hay cosas que Dios nos las da, no por lo que hagamos, porque sabemos claramente que por más que hagamos lo mejor que podamos, hay determinadas cosas que nunca van a alcanzar a merecer lo que Él nos da. La vida eterna, por más que demos lo mejor de nosotros, nunca la vamos a ganar por obra y por derecho propio, ¿sí? Eso solamente por gracia. Pero las cosas que Dios espera que vos obres, ¿sí? Evidentemente vas a tener que obrar más allá de que existe amor, misericordia y que Él es la fuente por excelencia del amor, la misericordia y todo lo que tenga que ver con la gracia, ¿sí? Pero es importante que vos medites, ¿sí? Justamente en ser una persona que esté más presto para el oír que para el ver. No es normal, no es casualidad que el ser humano haya desarrollado mayor capacidad para retener lo que ve que lo que oye. En el principio Dios no se manejaba así. En el principio Dios se manejaba, Adán, hace esto, y hacerlo y punto, listo. Dios daba la orden y el hombre obedecía. ¿Cuándo esto se empezó a distorsionar? Cuando entró el pecado y afectar un alma que al principio era pura, preparada para obedecer, pero por causa del pecado fue perdiendo esa capacidad de obediencia y fue afectando todo lo que venía de la boca de Dios, ¿sí? Hoy el ser humano, por causa del pecado, hoy necesita ver y ver para retener, ¿sí? Necesitamos, no sé, ¿cuánto es? Un 80% de lo que se retiene es por lo que se ve, ¿sí? Decime si los valores, ¿cómo eran? Exageré, ¿no? 60% por lo que se ve aproximadamente, por lo que se oye, ¿cuánto? Un 20%. Se retiene un 20% de lo que se oye, se retiene un 60% por lo que se ve, y un par de cosas más, ¿no? Nos da el 100%. Hay un par de cosas más que está ahí por lo que escribimos también, ¿no? Colabora con eso. Hay muchas cosas. Ahora, ¿por qué es esta realidad? ¿Por qué nosotros necesitamos ver para creer? Porque fuimos perdiendo la fe. El ser humano fue perdiendo fe. ¿Y a qué nos llevó esto? A que para creer en una verdad y hacerla parte nuestra necesitamos ver más de lo que oímos. Ahora, de acuerdo a la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Sean veedores y hacedores o sean oidores y hacedores? ¿Qué dice Dios? ¿Que hagan después de que vean o que hagan después de que oigan? Para Dios, ¿en dónde presta atención Dios a la hora de nuestra accionar? ¿Cuando vemos o cuando oímos? El que dice,
sean oidores y hacedores, no oidores olvidadizos. Es decir, es lo que está haciendo hincapié es en qué, en que Él va a analizar lo que vos haces después de lo que oíste, no de lo que viste. Él te va a probar tu obediencia, no después de que viste, sino después de que oíste. Y para nosotros oír también obviamente está relacionado con lo que leemos, porque la palabra de Dios es lo que salió de su boca. Es decir, cuando vos lees la palabra, es lo mismo que lo que está saliendo de su boca. Palabra de Dios, lo que vos lees es lo mismo que lo que estás oyendo, ¿sí? Entonces, tenemos que, en este tiempo, prestar atención a lo que oímos, porque es a partir de ese momento en donde vamos a ser probados como obedientes o no. Las cosas se van a empezar a ocurrir desde el momento que Él habló, no desde el momento que Él evidenció algo visible a los ojos. No, el pueblo de Dios es quien tiene que expresar una fe para que aquellos que no ven puedan creer. Pero ¿quién se lo va a demostrar? Aquellos que creemos en Dios. ¿Y cómo lo demostramos que creemos? Porque hacemos desde el momento que oímos, aunque todavía no hayamos visto nada. ¿Cómo podemos ir a predicarle a alguien para que crean un Dios invisible si vos para creerle a Dios necesitas que Él dé una evidencia física, visible? Gedeón, cuando empezó a activar, después de que hubo señales, tenía dudas. Él sabía que Dios hablaba, pero él todavía tenía dudas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hablarle a la gente que Dios es real, verdadero, que tienen que creer en que Dios, así si vos vas a un hospital y alguien enfermo, sí, vos lo ves enfermo ahí, pero creen que Dios lo va a sanar? ¿Cómo podemos pedirle a la gente que crea en lo que no ve si nosotros para obedecer necesitamos ver y no oír? ¿Se entiende el concepto? Es decir, nosotros tenemos que, a partir de este tiempo, empezar a movernos por todo lo que sale de la boca de Dios.